Y bien, estamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, y Juan Cheput, dirigente de Perú Posible. Buenas noches, ¿cómo están? Y el tema, por supuesto, es el presunto complot que hubo para, digamos, vacar a Toledo, en el cual se intentó incorporar o comprometer a Raúl Díaz Canseco. Bueno, Javier, ¿hubo este complot o no hubo este complot para vacar a Toledo, incorporando en la fórmula, digamos, a Raúl Díaz Canseco? No, no, por una sencilla razón. El ex primer vicepresidente del gobierno del señor Toledo, el señor Raúl Díaz Canseco, tuvo un primer incidente muy grave al inicio del gobierno. Yo recuerdo que era presidente de la Comisión de Fiscalización. Fue el primer acto que investigamos, fue cuando llamó a Arias Minaya, al jefe de la SUNAT, para disponer como primer vicepresidente que no acotara a una empresa eléctrica, no le hiciera una acotación tributaria, y este señor renunció al cargo y denunció. Luego vino la dación del decreto supremo a favor de él, que ahora es su suegro y que tiene una tienda ahí en el aeropuerto. Y a propósito de la acusación constitucional que se le hace en el 2004, en noviembre del 2004, en febrero, él renuncia a Raúl Díaz Canseco, claro. Él renuncia. Entonces, supuestamente, él sostiene que el año 2005 alguien del APRA le dijo que él reemplazaría al expresidente Toledo si él ya no estaba como primer vicepresidente. Pero o sea, no se dijo que era el 2005. Claro, no, era febrero del 2000, por una sencilla razón. Hay algo que no se ha dicho, y te lo digo ahora porque lo he constatado. ¿Por qué surge esta moción de la bancada del partido planteando la suspensión en el marco de la Constitución? ¿Cuándo se planteó esa...? En febrero del 2005. Y cuando ya no era... Por supuesto. Eso era muy irresponsable, porque quien iba a asumir era David Weissman. No, pero escúchame, Jaime, escúchame. ¿En qué contexto se da? ¿En qué contexto se da? Hubo una comisión que presidía Edgar Villanueva, que la integraba Javier Barrón, que la integraba el congresista Velarde de Piura por el APRA, Heriberto Benítez y Marcial Ayaipoma, que investigaban lo de las firmas falsas. Esa comisión encontró que habían suficientes indicios razonables de que había todo un ilícito penal ahí de falsificación de firmas que comprometía al presidente Toledo. Esta comisión termina su informe y plantea, Javier Barrón y Edgar Villanueva plantean que como consecuencia de esa investigación se discuta en el Pleno la vacancia. Heriberto Benítez y Marcelo Ayaipoma se opusieron, y Velarde planteaba que no sea vacancia sino suspensión. Entonces, ¿qué pasa? Dirigí el Parlamento ante los Flores Arauz. La suspensión es suspensión temporal. Es 30 días, lo dice la misma moción, claro, que no es vacancia, pero haciendo recuento de los hechos. Entonces, Carlos Ferrero plantea una cuestión previa para que el informe, antes de discutirse, se votara si se discute o no el informe que planteaba la vacancia. Entonces ahí gana la bancada de Perú Posible con el FIN y sus aliados, nos ganan por 4 votos. Entonces, ese informe de las firmas falsas no se discutió en el Pleno del Congreso. Entonces, ante ese hecho que era antirreglamentario, porque todo informe de comisión investigadora se debate, y con esta argucia se impide que se debata, es que surge la moción de la bancada para abrir un debate sobre el tema puntual que eran de las firmas falsas. Entonces, no, era la suspensión. ¿Cómo? Por supuesto, pero era derivado de esta imposibilidad del debate. ¿Cómo se puede plantear conspiración? Es un golpe, querer dar un golpe de Estado a un gobierno democrático, el que hizo el señor Humala, que apoyó a su hermano en el Andahuaylazo. Eso sí es una conspiración. Pero esto era una medida, era una moción que la planteamos al amparo de la Constitución y como consecuencia de este debate que se impidió en el 2005, ¿no? Juan, ¿cuál es su...? Yo tengo una posición muy distinta de la de Javier, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, cuando se le pregunta a Raúl Díaz Canseco sobre si hubo un complot o si lo invitaron a él o le hablaron para que conspirara en contra del presidente Alejandro Toledo ofreciéndole la presidencia de la República, él dice sin dudar que sí. Y yo creo que en estos días el APRA ha sido muy hábil en tratar de vendernos la idea de que la vacancia es un evento, un suceso, ¿no? Una acción particular como es esta moción de mayo del 2005 en la cual piden la suspensión. La vacancia es un proceso que se inició el mismo 28 de julio del año 2001.
desde el cual el APRA empezó con una serie de actividades verdaderamente perniciosas en contra de Alejandro Toledo, que buscaban configurar un escenario en el cual hubiera por una parte desprestigio del propio gobierno, por otro lado falta de calma social y finalmente una bancada parlamentaria que esté dispuesta a hacer la vacancia. ¿Qué clase de acciones? En primer lugar, el mismo Javier debe recordar cómo a partir de la Comisión de Fiscalización empezaron a hacer una serie de acusaciones contra los funcionarios de Alejandro Toledo y hubo un conjunto de medios de comunicación que también hacían eco de eso de una manera verdaderamente cruel. No, pero yo voy a decir todos los hechos y yo te dejo hablar. Y por otro lado hay un aspecto que indica de que este proceso ya se había iniciado de mucho antes, cuando Raúl Díaz Canseco era vicepresidente, cuando en el año 2002, una vez que se da la ley de regionalización, el presidente Toledo, antes de convocar elecciones, convoca a un grupo de altas personalidades, al presidente Paniagua, a Lourdes Flores, al mismo Alan García, para decirle eso está inmaduro, posterguemos las elecciones. ¿Y qué hace el presidente García? Sale a denunciar de que se quiere postergar las elecciones, con lo cual se ingresa en el causal, las elecciones regionales, con lo cual se ingresa en el causal de destitución del artículo 117 de la Constitución. Entonces el APRA no quería postergar. Hoy día se habla de que esta ley está llena de una serie de efectos. Bueno, se pidió analizar esto para postergar. ¿Y qué hizo el presidente García? Salió a denunciar, quieren postergar las elecciones, con lo cual condenó al país a una legislación inmadura hasta el momento. Y luego, en el año 2004, tenemos esta famosa marcha del 14 de julio, en la cual se pedía la vacancia de Alejandro Toledo, en la cual estaba junto el presidente García marchando junto a Mario Guamán en la Plaza 2 de Mayo, y el objetivo era generar las condiciones del caos social, acompañado de la moción parlamentaria o de la actitud de la bancada parlamentaria para de esa manera generar una vacancia, y en esa época Raúl era vicepresidente. Y yo, por si acaso, yo en esa época conversaba con varios líderes del APRA que se mantenían distantes de lo que decía la cúpula. Y bueno, algún día desclasificaré esas conversaciones, pero en este momento no. Entonces, ¿para qué las mencionas? No, porque yo creo de que la cosa merita, yo lo he puesto por escrito, la cosa merita una comisión de investigación, porque sí había un espíritu de parte del más alto nivel del APRA, de parte del presidente García, de generar un caos y sacar al presidente Toledo del poder. No, yo te quiero decir lo siguiente, fíjate, todo está registrado, Juan. El gobierno del presidente Toledo, está a la memoria fresca de los peruanos, cayó en el descrédito, no por culpa de la oposición, no es por culpa de los medios, como quieres tú presentar, que un sector de los medios conspiró contra un gobierno democrático. Todo lo que hicimos nosotros, lo hicimos dentro del marco democrático. Y te desafío, Jaime, yo he presidido de los 5 años, 4 años la Comisión de Fiscalización. Hemos aprobado 80 informes, y de los 80 informes, por lo menos 65 era con el apoyo de los parlamentarios de Perú Posible. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones hemisféricas, este contrato de concesión que le dieron al hermano del presidente Toledo. Fue tan evidente que los parlamentarios de Perú Posible, Ramírez Canchar y Mufares, todos votaron a favor del informe. Entonces, esa era nuestra función. Pero además, yo no creo que Anel Townsend, acá está Anel Townsend, en el 2005, en el debate, el 19 de mayo, Anel Townsend, ella sostiene que verdaderamente el informe acreditaba que había una fábrica de firmas que involucraba al presidente Toledo, la que ahora preside la revocatoria y fue ministra en el gobierno de ustedes. Entonces, no era una conspiración, era la función de fiscalización y control político que hace una oposición. Complot es lo que hizo el socio de ustedes ahora, el señor Humala, que dieron el andahuaylazo a un gobierno democrático. Nosotros hemos utilizado todas las herramientas que la Constitución franquea. El haber presentado una moción puede ser una conspiración contra una autoridad legítimamente democrática. Es como lo que ustedes vienen sosteniendo ahora, que ahora la revocatoria es antidemocrática, que afecta a la institucionalidad, cuando es una herramienta que ha permitido evaluar a 1.342 autoridades. La conspiración no necesariamente fuera de la democracia, la conspiración también significa utilizar los mecanismos de la democracia para atentar contra la democracia, en eso ustedes son muy hábiles. Y por otro lado, mira, lo que tú decías y dices que medios de comunicación se prestaron ahí. No, pero por favor, los medios de comunicación fueron especialmente crueles con Alejandro Toledo. Mira, solo el caso de los petroaudios, solo el caso cruel. No hay crueldad, no. Cuando uno identifica indicios y voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho la actitud de algunos medios, dentro de ellos Perú 21, el propio diario El Comercio, que tuvo con los petroaudios, si eso hubiera pasado en la época de Alejandro Toledo. En el caso de los petroaudios, por ejemplo, ese caso por sí solo es más grave que todos los casos de corrupción que pudieron haber en la época de Alejandro Toledo, y sin embargo, ¿qué dijeron los medios? El Perú marcha bien económicamente, esto se va a investigar en la Fiscalía, se va a ver en el Congreso, y se actuó de una manera completamente distinta, a sabiendas que durante el gobierno de Alejandro Toledo estamos viviendo una época de transición. Pero para escaparme del lado de los medios, o para dejarlos de lado, yo quisiera hablar de la posición aprista.
Es cierto que hay personas como tú, el mismo Jorge del Castillo, que tenían una vocación completamente democrática, y eso sí lo puedo afirmar. Pero habían otros personajes del más alto nivel que definitivamente estaban detrás de una conspiración. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con presidentes regionales de los 12 que tenían, que me decían de que los empujaban a hacer las huelgas, que llegaban operadores políticos para las huelgas. ¿Por qué? Porque dentro de la democracia se quería generar un clima de zozobra, un clima de desorden nacional, que acompañado de la baja popularidad del presidente, una desleal bancada parlamentaria, ayer mismo lo dije en esta casa, gran parte del problema fue la deslealtad de algunos congresistas, otros no, otros también de Perú Posible, otros se comportaron a la altura de las circunstancias, que configuraban un escenario en el cual se buscaba la caída a la luz de lo que había pasado en América Latina. Cerca de 11 regímenes que habían caído como consecuencia de caos social, desorden interno y un Congreso en contra. Entonces se quería imitar la misma figura acá. Que no sucedió fue gracias a dos cosas. En primer lugar, el talento que hubo en la parte económica de conducir al país por un buen sendero, que hasta ahora lo estamos viviendo, y por otro lado un conjunto de parlamentarios que sí tuvieron una clara vocación democrática, y la participación de Lourdes Flores, el mismo Jorge, el doctor Valentín Paniagua, Fernando Belaúnde en sus inicios, que sí y Luis Bedoya Reyes, que permanentemente decían de que el régimen democrático tenía que continuar, pero de que hubo una acción conspirativa en democracia. Está descontextualizado la información. No estoy descontextualizado. Cualquier cosa se puede ver en las hemerotecas, Javier. Está descontextualizado. De verdad que digas que la prensa ha sido cruel y que el tema de los petróleos era... Oye, César Almeida... Todos los que nos están viendo saben perfectamente el papel que jugó la prensa en determinado momento. César Almeida fue asesor principal del Así es, y terminó preso. Preso, por favor. Y no vengas a echarle la culpa a la prensa o al APRA, que lo quiere sobredimensionar su poder en el país, diciendo de que nosotros generamos una conspiración y que el gobierno del presidente Toledo cayó en desprestigio por culpa de la oposición. Ustedes, el mismo gobierno, se hacía autogoles. ¿Acaso nosotros tuvimos la culpa que el expresidente Toledo no quiso reconocer a esta niña Saraí? ¿Acaso yo te he escuchado, por ejemplo, ayer decir que te preocupa que la actuación del fiscal de la Nación, pero no dices nada que la Fiscalía ha archivado el tema de los gastos en Palacio y el procurador actual, Arbizú, nos ha apelado y nosotros no mostramos extrañeza? Yo no me preocupo, por ejemplo, que el superintendente de Banca y Seguros actual, que ha sido asesor presidencial del presidente Toledo, que tiene a cargo la unidad de inteligencia financiera, pueda tener una posición parcializada, porque sería injusto hacer una apreciación valorativa de una persona que por principio le alcanza la presunción de inocencia. Pero no creas que los peruanos somos desmemoriados y que puedan pensar que la prensa cruel y los apristas generamos este descrédito que tuvo el presidente, que llegó a menos del 7%, y cuando se llegó, inclusive en un editorial de un diario muy importante del país, serio, se llegó a analizar la posibilidad de un paso al costado, era porque la situación política era insostenible. Juan, y tú lo has dicho. ¿Con cuántos votos, con qué votos, por ejemplo, se censuró a un ministro del régimen de ustedes? ¿No fue con votos de ustedes? Por eso te hablo de la bancada parlamentaria, pero en lo que se refiere... No, simplemente para decirte que cualquier persona que nos esté viendo sabe perfectamente de que hubo una serie de poderes fácticos en esa época que atentaban contra la legitimidad del régimen democrático. Pero por otra parte, también estoy convencido de que hubo actores desde el lado de la democracia que buscaban la continuidad del régimen. Pero indiscutiblemente hubo un papel ahí del APRA. Pero el tema de Bagua, por ejemplo, hubieron parlamentarios del nacionalismo que fueron a solidarizar a la gente y nosotros nunca le dijimos que ellos eran conspiradores contra la democracia. El señor Humala, cuando sucedió lo de Bagua, pidió la vacancia al presidente Alan García con una moción. Y podemos nosotros ahora quejarnos que eso era una conspiración, un complot contra la democracia. No, pero una moción que no tenía ni ni siquiera ahora porque es un socio político de usted. Pero Juan, pero no tergiveres, fue algo pintoresco. Eres un político de experiencia, no puedes hacer diferencia. Bien, muchísimas gracias a Javier Velázquez Quesquén y a Juan Cheput. Muy interesante realmente la discusión. Además hemos recogido datos históricos que de alguna manera... Ojalá que clasifique la información, Juan. Tranquila, sería bueno que la clasifiques efectivamente. Efectivamente. Muy bueno. En fin, estas cosas hay que discutirlas porque hay que mejorar las actitudes que tenemos que tener en la democracia, ¿no? Esta misma revocación o revocatoria, pues también de alguna manera supone crear un ambiente que no favorece la consolidación de las instituciones. Eso es un punto de vista, por supuesto. Nosotros les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Mariana Ion. Antes vamos a tener un pequeño comentario.